Disculpa, compañeros estudiantes, parece que hubo un pequeño error ahí de desconexión involuntaria. Vamos a continuar. Entonces, para ellos, eh, la cuestión del trabajo era un factor de salvación. Y como dije, la posesión de bienes era como un signo de ser bendito de Dios. Eh, entonces, resulta que Max Weber se da cuenta que en Europa todos los países ricos pues eran países evangélicos y los países pobres pues curiosamente eran países católicos. Y entonces él comienza a analizar el modo de ser del evangélico que está como correlacionado con la práctica económica productiva. Y por eso es que él hace esta investigación en el sentido de cómo, preguntándose cómo el modo de ser del evangélico, el modo de ser del protestante, luterano, calvinista, pudo estar relacionado con el desarrollo del capitalismo. ¿Sí? Entonces, hay una correlación entre el modo de ser del evangélico, que considera que el trabajo, ¿sí?, tiene una función salvífica y que la posesión de bienes pues es un signo de bendición de Dios, y el desarrollo del capitalismo. No así para el católico que eh, pues veía que la posesión de bienes económicos y materiales era para el disfrute sensual, ¿verdad? Y por eso es que los países pobres en Europa, como por ejemplo España, Portugal, eran países, digamos, económicamente quebrados. No así los Países Bajos, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, Suiza, ¿sí?, etcétera, etcétera. Inglaterra, por ejemplo, eran países prósperos, pero eran evangélicos. Entonces, los neoconservadores lo que están diciendo es que el capitalismo neoliberal está en crisis porque ha olvidado este modo de ser del cristiano puritano, del cristiano evangélico, que ve el trabajo como un medio para lograr o para realizar la voluntad de Dios, y que ve la posesión de los recursos materiales, económicos, exactamente para hacer la voluntad de Dios. Y que el centro de la producción es exactamente el ser humano, no el dinero por sí mismo. ¿Sí? Ahora bien, los neoconservadores se equivocan en el sentido de creer que eso, esos valores pueden realizarse dentro del capitalismo, ¿sí?, lo cual realmente no es posible. Ese es el problema. El problema de la visión neoconservadora es exactamente eso, creer que el capitalismo tiene ciertas bondades y que esas bondades pues son las que hay que realizar dentro del capitalismo, sin necesidad de cuestionar críticamente al capitalismo como sistema, sino que se trata al final de cuentas de solamente reformar el sistema a través de la práctica de valores, ¿sí? Pero es exactamente eso lo que no se puede hacer dentro del sistema burgués, porque el mismo sistema burgués no lo permite, ¿sí? En la óptica neoconservadora, por tanto, la crisis actual del capitalismo neoliberal está ligada a su incapacidad para restituir las energías éticas a la práctica del trabajo y del uso de la riqueza, dando pie a la descalificación moral tanto de la riqueza como de la lógica del mercado. Entonces, para los neoconservadores, la debilidad del capitalismo moderno no debe buscársela en el campo de la eficiencia financiera, en la eficiencia de la funcionalidad del sistema,
sino que la causa de la crisis del sistema capitalista está, dicen los neoconservadores, en el olvido de los valores éticos del puritanismo calvinista, luterano, del puritanismo cristiano. Por eso es que los neoconservadores recomiendan revitalizar las estructuras sociales intermedias entre el individuo y el Estado. ¿Y cuáles son dichas estructuras intermedias? Pues la familia, ¿sí?, las iglesias y las comunidades y los grupos de amigos, ¿sí?, donde se pueden construir, dicen los neoconservadores, principios ético-morales. En tal sentido, dan una gran importancia al papel de las iglesias y al sistema educativo nacional. Voy a terminar con una especie de visión sintética del neoliberalismo y del neoconservadurismo en el contexto de la globalización. Y con esto terminaríamos, ¿sí?, el ciclo. En el neoliberalismo, muy bien, es una cosmovisión que defiende, promueve la racionalidad y la necesidad del capitalismo. Claro, es una defensa teórica del sistema capitalista como tal. Es una visión del mundo que se constituye en crítica franca y clara de los modelos civilizatorios post-capitalistas, ¿sí? Es decir, en concreto, es un esfuerzo teórico de defensa y de absolutización del capitalismo como sistema y tratando de plantear la idea de que las sociedades postcapitalistas, como el socialismo, pues no son posibles. Por tanto, es una crítica de los modelos civilizatorios no precapitalistas, sino postcapitalistas. Por tanto, es una crítica que se dirige a las propuestas civilizatorias que pudieran configurarse en una amenaza para la pervivencia del capitalismo. Es decir, el neoliberalismo implica una negación de cualquier configuración futura de civilización y una absolutización del capitalismo presente. Lo que la visión neoliberal lo que va a tratar de defender teóricamente es la absolutización del sistema capitalista, con la idea de que el capitalismo es eterno, no puede ser transformado, no puede ser revolucionario, cambiado esencialmente, y por tanto el futuro no es posible. El futuro como crítica del sistema para crear una sociedad diferente como el socialismo, pues es irracional, no es posible, porque el capitalismo es perfecto. Por tanto, es una absolutización del orden de lo dado. Por el contrario, lo que acabo de decir es del neoliberalismo. Ahora vamos a hablar un poco del liberalismo, no del neoliberalismo, sino del liberalismo. O sea, no es lo mismo liberalismo que neoliberalismo. Vamos a ver por qué no es lo mismo. Sí. Para el liberalismo clásico, ¿sí?, dicho liberalismo clásico siempre implicó una crítica de los modelos de producción precapitalistas, no postcapitalistas, ¿sí?, sino que la visión liberal de la realidad se constituyó en una crítica teórica del feudalismo y en una defensa teórica de las posibilidades de cambiar el feudalismo para poder construir el capitalismo. Y por tanto, ahí sí era importante la praxis, ahí sí era importante la idea de que el futuro es posible. Y el futuro, en ese caso, pues era el capitalismo, ¿sí?, que superaba al feudalismo. En esa idea liberal de la realidad, el futuro sí era posible.
la praxis sí era posible. El ser humano podía transformar la realidad, ¿sí? Porque ese proceso de praxis transformadora en la realidad implicaba la superación del feudalismo como sistema social anterior para construir el nuevo sistema social, que era el capitalismo, ¿sí? Entonces, para el liberalismo, el futuro era posible. La praxis era posible. El cambio social era posible. Para el neoliberalismo, la praxis social no es posible, el cambio social no es posible, el futuro no es posible. Hay una absolutización del orden de lo dado. Para el neoliberalismo, la historia ha terminado. Es la tesis del fin de la historia. ¿Ves? Diferencias, contradicciones entre liberalismo y neoliberalismo. Por favor, no olviden esto. Ahora bien, el neoconservadurismo va a criticar a los capitalistas modernos, es decir, neoliberales, el haber olvidado la necesidad de generar consenso social fundamentado en la legitimidad al apuntalar casi exclusivamente la visión tecnocrática de la eficiencia y del disfrute sensual de la riqueza. El neoconservadurismo plantea que la crisis del capitalismo moderno se debe de manera fundamental al olvido de los principios, porque es una sociedad que de alguna forma ha descentralizado al ser humano, saca al ser humano como principio fundamental y rector de la organización social y olvida las bases éticas del puritanismo que están a la base de la constitución civilizatoria de los siglos XVI al XIX, donde había un enfoque, digamos, axiológico, es decir, de valores, del trabajo y de la riqueza. La legitimidad está conectada con la aceptación voluntaria y consciente del sistema capitalista por un proyecto histórico. Es decir, la legitimidad implica necesariamente la aceptación libre y voluntaria de los sujetos respecto del sistema. Sí. Si el sistema logra generar consenso social para lograr esa aceptación de la sociedad, entonces esa sociedad burguesa capitalista estaría basada, fundamentada en consenso social. Pero los neoliberales no han trabajado para desarrollar ese consenso social, sino que el vertebramiento social, la unificación social se da de manera básica y fundamental por la vía de la violencia, por la vía de la represión, por la vía de la amenaza, por la vía de la fuerza impuesta desde el poder del Estado, no a través de la generación de consenso, como dicen los neoconservadores que debe hacerse. ¿Ves la diferencia? Los neoconservadores hacen un llamado a que el capitalismo moderno intente fundamentar esa lógica en mayores niveles de aceptación de consenso social. El enfoque neoliberal olvida la necesidad de generar consenso y se conforma con fundamentar la existencia social de los sujetos en una dinámica de legalidad fría. Esto es, de la regularidad interna del capitalismo por